sector lo que está pasando con esta asociación que como asociación hace 9 años y ya tenía, por supuesto, una pequeña historia previa. Yo no quiero hoy hablar nada del centro mismo, creo que casi todos los que van a escuchar ya saben, o si algo después hay que preguntar, bueno, lo dejamos para el final, porque quisiera ante todo presentar a Cristina. Cristina, como ya dije, está como preparando un libro electrónico con el mismo tema que hoy nos va a presentar. Y cuando lo estuvo armando, yo le propuse de sacar o de cambiar algo en la introducción. Y ahí habló de sí misma. Y eso me gustó tanto que hoy les quiero a ustedes que la van a escuchar algunos pequeños pasajes de esta historia personal, que espero Cristina no haya querido decir justo esto también, en este caso lo escucharemos 2 veces. La voy a citar ahora. Cristina nació en 1965 allá en el Chaco y dice: soy nieta de inmigrantes. Mis abuelos paternos, Andreas Mellinger y Asta Hertel. Mis abuelos maternos, Federico Koster y Elsa Müller. Nací en Campo Largo en el año 1965. Campo Largo está a 2 kilómetros del pueblo Charata, pienso yo, en el Chaco, ¿no? Nuestros vecinos más cercanos eran mi abuela Asta y mi tío José, a más de 1 kilómetro de distancia. Mis primeros 4 años los viví en el campo. Hablábamos en alemán y algunas expresiones en español o de la gente que venía a las cosechas de algodón. Yo, dice ella, fui siempre la oscura de la familia. Pues mírenla, no es muy oscura que se pueda decir. Mis entonces 3 hermanos eran rubios. Betty, la mayor, cabello dorado y ojos verdes. El hermano con cabello casi blanco y ojos azules. Yo, la tercera, cabello castaños y ojos marrones, verdosos. Helga, cabello dorado y ojos marrones. Y finalmente Ricky, que nació después, cabellos también casi blancos y ojos azules. Esto viene a que en Joaquín de González, donde vivieron algunos años, las personas le tocaban la cabeza a mi hermano para la buena suerte. No había rubios ahí, evidentemente. Cuando estuvieron por algunos años allá en Joaquín de González, que es una ciudad en Salta, ¿no es cierto, Cristina? Sí, es un pueblo, sí. Pueblo en Salta. Cuando regresamos, dice, cuando regresamos todos a Campo Largo, a los 3 mayores nos internaron en el internado alemán de Charata. A mí me gustaba aprender. En las mañanas nos levantábamos temprano, tendíamos la cama, nos duchábamos, desayunábamos y íbamos caminando a la escuela en español. Quedaba a varias cuadras del internado. Regresábamos a mediodía, almorzábamos, nos enseñaban modales, cómo agarrar los cubiertos, cuándo y cuánta agua beber. A ver, aquí se me perdió el texto. Enderezar la espalda, cuándo hablar. A veces pasaba el preceptor o la preceptora y nos daba con una varilla en la espalda cuando veía que no aplicábamos los modales correctos. Limpiábamos el comedor y la cocina, es decir, a los chicos les daban ese trabajo. Había un par de horas de descanso y luego teníamos clase de alemán. También teníamos clases de bordado, crochet y otros. Y conocí al pastor Held, que estaba a cargo del internado. El pastor Held es una de las personas que nos ayudó muchísimo al comienzo de este centro día.
Dice ella, luego de la escuela alemana he visitado una escuela en Campo Largo para terminar la primaria y la secundaria la hice en Las Peñas, que está ahí a 20 kilómetros más o menos, o un poco más quizás, tras la separación de mis padres. Cuando me fui a Corrientes a estudiar experto en estadística y computación, comencé a tramitar mis papeles alemanes. Quería irme a Alemania. No me sentía argentina para nada. Pensaba que era alemana. De hecho, no tenía acento para hablar como mis amigos y compañeros de curso. A inicios de 1988 me vine a vivir en Bolivia, a Cochabamba. Todo era distinto, sobre todo las costumbres y el trato diferenciado entre las personas del campo y la ciudad. Yo estaba acostumbrada a hacer de todo, desde limpiar consultorios, casas y hasta trabajar como programadora en vialidad provincial en Corrientes. Sabía hacer de todo, incluso me costuraba y diseñaba mi propia ropa. Cuando vine a Cochabamba me daba vergüenza decir que era campesina, ya que aquí debía vestirme muy distinto y tratar siempre de estar impecable en todo sentido. Trabajé 10 años en el colegio La Salle. Todos los estudiantes eran varones, solo éramos 3 mujeres en un inicio que trabajábamos allí. Nunca me sentí boliviana, sí un poco argentina y mucho de alemana. En 2001 comencé a trabajar en el ICPA, el Instituto Cultural Boliviano Alemán. Allí me sentí plenamente alemana. En el año 2002 pude viajar, gracias al Goethe-Institut, a Alemania. Conocí a los primos de mi papá. No nos entendíamos casi nada, ya que ellos hablaban el dialecto del sur de Alemania y yo un pésimo alemán. No lo creo, pero debe haberse sentido así. Conocí la casa en Höher que había vivido mi abuelo Andreas. También me di cuenta de que, a pesar de pasar por alemana, no me sentía alemana, me sentía por primera vez argentina. Esto nos pasa a muchos los que estamos entre los continentes. Cuando regresé a Bolivia, comencé la carrera de antropología porque no podía resolver mis agobios interiores. Recién al estudiar las distintas culturas entendí los distintos comportamientos de las sociedades, de las personas, y dejé de sentir vergüenza de ser campesina y aprecié con orgullo a mi familia y a mis ancestros. Ahí debe haber surgido el tema de su trabajo de licenciatura, que entonces estuvo muy contenta de presentarlo, de que yo estoy muy contenta de que lo presente hoy en esta charla. Ella dice que lo va a presentar a pesar de ser la mía una historia familiar sin trascendencia. Pues eso no existe. Las historias tienen trascendencia y ya vamos a ver ahora cómo se desarrolló la del abuelo y del padre de Cristina. Muchísimas gracias por estar acá, Cristina, y vemos un poquito su historia, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Regula, y la verdad es que, bueno, no esperaba esto. Bueno, así que tengo que respirar hondo y voy a comenzar. Bueno, la nuestra es una historia de vida. Prácticamente lo que voy a narrar ahora de mi abuelo es una historia de vida. El material fue recopilado en base a las narraciones de los hijos. Perdón, no he presentado. Sí. Mil disculpas. El cuadradito con la flecha, acuérdate. Perdón. Sí. Aquí. Bueno, como les estaba diciendo, el material fue recopilado en base a las narraciones de los hijos del protagonista, en realidad mi padre y mis tíos, y sacado de algunos documentos y cartas. No fueron importantes los documentos ni las cartas, ya que nunca tuve acceso a ellas, pero las que tuve por lo menos me orientaron en la historia. Andreas Mellinger
es él. Nace en 1900, el 26 de noviembre de 1900, en Miesbach, en Alemania, en la zona de Bayern. Sus padres son Rupert Mellinger y Katharina Atzel. Eran 10 hermanos en total. Esta era la casa de Andreas. En la parte de abajo, durante el invierno, guardaban a los animales allí. Andreas asistió en esa casa, por supuesto, a la escuela y tocaba la cítara. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. En 1917, Andreas, con 16 años, es incorporado a la Armada Alemana y debe pelear en la frontera de Alemania con Francia. Andreas contaba que él debía comer patatas crudas de los campos alemanes para poder sobrevivir. Ese mismo año matan en Francia, durante la guerra, a su hermano Martín, de 19 años. El 11 de noviembre de 1918 finaliza la guerra y Andreas retorna a casa. No consigue trabajo y debe aceptar una subvención de desocupado otorgado a los soldados por el gobierno alemán. Luego trabaja en la mina de carbón donde trabajaba su papá. En 1922, la moneda alemana se devalúa en 36,7 marcos por dólar. Los precios de los productos subieron un 70%. Hacia 1923, la mayoría de la gente había perdido todos sus ahorros. Andreas y su padre cobraban el sueldo y se iban urgentes a comprar mercadería porque si se retrasaban un día, al otro día ya compraban mucho menos o no valía absolutamente nada. En 1924, en ese año, Argentina y años anteriores también, Argentina hacía una propaganda muy fuerte anunciando el trabajo que existía. Andreas parte en 1924 a la Argentina desde Hannover y luego de 30 días de barco llega a Buenos Aires. Conoce en el barco a Ernesto Simoneit. A partir de ese momento surge entre ambos un lazo de amistad que perdura hasta el fin de sus días. Al arribar al puerto argentino se dirigen en primer lugar al Hotel de Inmigrantes. Luego se dirigen a la embajada alemana. Ahí no le pudieron otorgar ningún dato importante, salvo que podían ir al Chaco, que van muchos alemanes al Chaco. Perdón, Cristina, te estás tapando la cara con las hojas. Nosotros no te vemos la cara. Sí, perdón. Perdón. De allí se fueron a la embajada suiza, donde les proporcionaron mayor información acerca del Chaco. Le explicaron que en el Chaco se siembra el algodón tiene muy buen precio, pero para poder sembrar el algodón tienen que tener un poco de capital, porque deben poder vivir desde que siembren hasta que cosechen. Tienen que poder comprar la semilla, tener un arado, buscar un campo, poblarlo, hacer su casa. Tienen que tener su pozo para poder tener agua, edificarse algún rancho como para poder vivir y poder arar y sembrar algodón. Eso es lo que comentó Siegfried, el hijo mayor de Andreas. A partir de ahí se dirigieron al Chaco. Llegaron en primer lugar a Charata. Allí trabajaron recogiendo las mazorcas de maíz. Ese trabajo no les agradó mucho y se fueron a trabajar a la Vía Vera. La Vía Vera se hizo desde Resistencia hasta Santa Fe. Se llamaba así porque pasaba por una población llamada Vera. Ahí está señalado de amarillo. Mediante la ley 55-59 de fomento de los territorios nacionales, comienza la construcción de ferrocarriles en el norte argentino. El avance del ferrocarril hacia la zona del oeste chaqueño permitió el asentamiento de agricultores de zonas aledañas y nuevos inmigrantes. A medida que se avanzaba con la vía férrea, se iban creando los distintos pueblos. En un primer momento, los más importantes se los conocía por el número de estación de trenes, y luego ya adquirieron el nombre propio que caracterizaba en general lo más llamativo de la zona. Por ejemplo, Las Breñas es una tierra situada entre peñas y llena de malezas. Las Chuñas, chuña es un ave de cola larga, pluma grisácea y plumas finas en forma de abanico en el arranque del pico.
Corzuela, un animal parecido al ciervo, charata también es otro ave y así sucesivamente. Después, con el dinero que habían ahorrado en la Vía Vera, se fueron a Pampa del Infierno. Pampa del Infierno queda aquí arriba con la zona aledaña con el Bermejito. Y bueno, allí sembraron algodón. Dice que el algodón estaba sembrado a 1 metro de distancia cada liño. Y era tan grande el algodón, tan altísimo, que a los 3 liños ellos no se podían ver cara con cara. Para poder aprovistarse de mercadería se iban desde Pampa del Infierno a Charata por una picada. La distancia que existía era más o menos de 122 kilómetros. Tenían un día de ida, un día de viaje de ida en volanta, uno de compras en Charata y el tercer día recién regresaban. Cuando volvían, ellos llevaban toda clase de mercaderías. En Pampa del Infierno tenían unos vecinos que eran criollos autóctonos que vivían allí y tenían chivos y vacas. Andreas y don Ernesto les daban mercadería que traían de Charata y ellos, como agradeciendo, les mandaban un cuarto de chivo, un pedazo grande de carne de ternero. Había una relación así de reciprocidad. No se preguntaban cuánto valía, sino simplemente era una relación así. Y bueno, el algodón era tan alto, tan grande, y ellos tuvieron muchísima esperanza en ese algodón, pero no cosecharon nada, así que levantaron todo y abandonaron el lugar. Andreas, ya con 29 años de edad, vuelve a ingresar al país el 15 de octubre de 1930 y esta vez trae consigo a su hermano menor George, de 22 años. Ellos parten de Bremen con el barco Sierra Córdoba. Este barco fue botado al agua en 1923 con un tonelaje de 11.469 toneladas. Pertenecía a la empresa Norddeutscher Lloyd. La ley de migración de esa época, vigente hacia el año 1930, exigía los siguientes documentos al momento de embarque: pasaporte con fotografía, certificado de buena conducta, cédula de identidad o ficha consular, certificado sobre salud mental y el más importante, el certificado de no ejercicio de la mendicidad, entre otros. Todo visado por el Consulado Argentino de Puerto de Embarque del Pasajero. Todo esto se puede leer en la documentación para el embarque que está aquí escrito. Luego, aquí en la foto podemos ver a Andreas, que está en el barco. Y bueno, a George, que es el hermano de Andreas, no le gustó con lo que se encontró al llegar al Chaco y en poco tiempo parte a Misiones. A partir de la experiencia que tuvieron Andreas y Ernesto Simoneita en Pampa del Infierno, ambos deciden ir de cosecheros de algodón a Campo Largo. Este campo donde estaban cosechando era de un suizo, lo de Alberto Schneebelin. En esta chacra, Andreas conoce a Asta. Asta Haertel vivía con sus papás Oskar Haertel e Irma Koch. Irma era de origen austríaco. Y también con sus hermanos menores Harry y Etla. Todos vivían en Blumenau, Brasil. Asta tenía una institutriz en la casa y también formaba parte de un coro. El padre de Asta tenía una cerámica, ladrillería y también un grupo electrógeno que daba luz a toda Blumenau. El papá de Asta falleció de tuberculosis cuando Asta tenía 8 años. Les dejó una herencia muy grande, ya que era muy rico. La mamá volvió a contraer matrimonio con el secretario Schroeder y este dilapidó todo el dinero de la familia. Él los llevó a Argentina. En el día del viaje, Asta tenía una muñeca de porcelana en la mano con la que siempre jugaba y el padrastro se la tiró al altillo en el entretecho. Asta siempre soñó con regresar y recuperar la muñeca. Nunca quiso al padrastro. Vivieron primeramente en Santiago del Estero, en los Obrajes, eran muy pobres, tuvieron otro hijo, Juan Schroeder, y luego se trasladaron al Chaco a trabajar en las cosechas. Asta trabajó de sirvienta a sus 15 años en algunas casas en Campo Largo. Su hermana Etla se fue a Buenos Aires y trabajó allí como niñera.
Asta de 17 años y Andreas de 32 años se conocen entonces en el campo de Schneebelin, donde Andreas estaba cosechando con Simonette algodón. Se conocen un 1 de septiembre de 1933. El 15 de ese mes, Andreas pide su mano y ese mismo mes, el 30, se casan. Asta tenía 17 años y Andreas 31. Asimismo, con el dinero que habían ahorrado en las cosechas, Andreas y Simonette compran juntos un campo de 25 hectáreas. En ese momento la Dirección de Tierras entregaba lotes de 100 hectáreas, pero como había tanta inmigración, comenzó a repartir lotes de 25 hectáreas. Se van a vivir allí los tres, hasta con Andreas y Simonette. Andreas construye su casa. La foto esta es del año 2010. La casa todavía está de pie. La casa contaba con 2 dormitorios, cocina, comedor, sala. El baño era externo, una pequeña habitación con un pozo ciego. La casa que construyó Andreas era todo con paredes de enchorizado. Enchorizado significa postes plantados y alambres que pasan con un pasto de un lado a otro. Hacían unos chorizos, los colgaban por el alambre y los retorcían y empujaban un chorizo contra el otro y así hacían las paredes. Completaban las secciones alambre por alambre. Después lo revocaban con pasto mezclado con barro y las paredes quedaban prácticamente lisas. Las pintaban con cal. La primera pasada de cal quedaba gris oscuro, la segunda ya era un gris claro y la tercera pasada recién era blanca. Andreas construyó también el cielo raso de esa casa colocando maderas y sobre las maderas tablas. A esas tablas las embarró desde abajo con esa misma mezcla de pasto, paja y barro y la dejó bastante lisa. El cielo raso está aún hoy. También construyeron un horno exterior donde hacían pan y tortas. Esta es Frau Bentliga, que ellos vivían en el Delta y fueron a visitar a Asta. Aquí en esta foto está Asta con sus hermanos. Son Etla, Harry, y en los brazos de Asta está Juan, el pequeño Juan. Asta siempre mantuvo contacto con sus hermanos. Esta es una foto de la carta de Asta cuando era chica y la felicitaban por su cumpleaños. Harry, su hermano Harry, falleció en un accidente. Andreas no sabía hablar el castellano. Él hablaba un dialecto del sur de Alemania, de Bayern. En cambio, Asta hablaba y escribía los idiomas castellano, alemán y portugués. Y por tal motivo era la que realizaba todos los procedimientos escritos y todas las transacciones necesarias. La propiedad, la caja de ahorros de la cooperativa, así como todo trámite escrito, era manejado por Asta, con el apoyo de Andreas. La familia acostumbraba también a caminar de noche bajo el cielo estrellado, y en esos momentos se hablaba de Alemania y de la familia, y de todo lo nuevo que escuchaban por radio. Andreas escuchaba radio de onda corta de emisoras alemanas y así siempre estaba en conocimiento de todas las novedades. Ellos querían regresar a Alemania a toda costa a vivir. Andreas perforó pozos muy profundos con pala y pico para obtener agua. En algunos lugares del Chaco se necesita una profundidad supera una profundidad de los 10 metros. También taló los árboles a mano tanto para la construcción de su vivienda como para hacer un espacio físico para sembrar algodón. Alrededor de las casas colocaban ramas de árboles unidas entre sí, ya que era necesaria protegerlas de los animales del monte. En las noches, de noche rondaban las fieras y también las manadas de chanchos del monte que eran muy peligrosos. Este es Ernesto Simonette, con un gato de monte que recién había cazado. El clima en el Chaco, este es Andreas con un perro y al lado se puede ver un zorrillo. El clima en el Chaco puede llegar fácilmente a los 45 grados centígrados y también hay muchos insectos como mosquitos y polvorines, hay nubes de polvorines. Se resguardaban sobre todo por épocas, ¿no?
Se resguardaban de los mosquitos dentro de sus ranchos con humos y más tarde con tejidos en las puertas y ventanas, afuera con ungüentos y también con espirales. Para adaptarse a las altas temperaturas, hicieron suyos una costumbre criolla, que es el mate, con el cual evitaban la pérdida de agua en el cuerpo y sobre todo al tratarse de agua hervida, evitaban enfermarse del cólera. Aquí están todos tomando mate. Andreas está justo en el medio y no reconozco muy bien a los otros, pero sí está Ernesto Simonet. Este es Bruno Polaski, también está tomando mate. El que tenía el mate en la mano tenía un cine y vendía la lotería. Su papá, mi papá lo admiraba mucho porque era integrante de una orquesta en Resistencia. También está Erich Federau, que era colchonero y pro-Hitler, y luego Ana Polaski, la esposa, de oficio costurera y partera. Ella hizo nacer a Siegfried. Al año siguiente, en 1934, Simonet se compró otro campo cercano y Andreas compró la parte de Simonet de la chacra. A los 18 años, Asta tuvo a su primer hijo, Siegfried, que era mi papá, el 17 de agosto de 1934. El Estado argentino no permite la inscripción de nombres extranjeros y los castellaniza para ese entonces. Así Siegfried tuvo que ser inscrito como Silfrido. Aquí está Asta con Siegfried, recién nacido. Andreas se enferma y debe ser hospitalizado en Buenos Aires. Etla, la hermana de Asta, se queda con Asta en el campo y Simonet siempre los va a visitar. El 5 de septiembre, Andreas escribe una carta en la que dice ya estar hospitalizado 8 días y que al día siguiente lo operan del apéndice. También cuenta que vendrá George y si quiere sembrar maíz, debe preparar la máquina. George era el hermano menor de Andreas. En esta casa nacieron todos sus hijos, los 6 hijos. Aquí están Elfriede, Siegfried y Mari, y atrás se ve la volanta en el galpón. Había mucho trabajo y sacrificio. Todos se levantaban a las 5 de la mañana para poder atender todo. Eso contaba Erna, la hija menor. En el campo tenían que tener de todo un poco para poder subsistir. Tenían gallinas, patos, pavos, cerdos, vacas, tenían huerta y también árboles frutales. A los niños les tocaba ayudar en las tareas del campo, como darles de comer a los animales, ordeñar las vacas, y a los más grandes a sembrar y a cosechar y a arar. Hasta les hacía, en los cumpleaños les hacía su comida favorita y algún regalo que generalmente era un vestido nuevo costurado por la misma Asta. Asta también tejía 2 agujas y a crochet. Todo este conocimiento se lo transmitió a sus hijas. Les enseñaba a bordar, coser, tejer y también pintaban ellos la casa. Esta es una bolsa, bueno, aquí están los chicos de nuevo y atrás se notan las paredes de enchorizado, ¿no? Y aquí está la más pequeña con todos los animales. Esta era una bolsa para guardar fotos que tenía Asta y aquí estaban todos sus puntos principales que le encantaban, ¿no? Y para Navidad ella, por ejemplo, hacía galletas de miel y también para las fiestas. Las galletas eran guardadas en frascos muy grandes de vidrio. Andreas también fabricó los cochecitos de bebé para sus hijos. Las ruedas, todo era de madera y las ruedas las hacía de un árbol bien redondo. En cuanto a la agricultura, se trabajaba con caballo. Todo era perdón, esta también es parte de la familia. En la agricultura se trabajaba a caballo. Todo era sistema antiguo. Se comenzó en un principio con el arado mancera, cuando recién llegó Andreas de Europa. El arado mancera era una reja de arado con 2 mangos que se lo tomaba con las manos y un caballo que iba tirando el arado. Después fue más moderno. Era un arado que era tirado por 4 caballos y se iba sentado sobre el arado. Era mucho más práctico.
Se sembraba también con una sembradora de 2 liños, de 2 surcos el algodón. Era tirado por 2 caballos. Se rastreaba con una rastra de dientes con 4 caballos, pero se iba caminando por detrás de la rastra de dientes. A Siegfried le tocaba siempre rastrear. Después de las lluvias rastreaba el suelo arado y Andreas empezaba entonces a sembrar sobre la tierra que recién rastreaban. Se sembraba el algodón y después se cosechaba con la gente de Campo Largo, la gente del pueblo y también gente de Santiago del Estero, que eran llamados los cosecheros. Aquí están rastreando y carpiendo, ¿no? Y aquí están todas las familias cosechando algodón, tanto las que venían de Santiago del Estero como la misma familia de Andreas. Todas las generaciones hemos cosechado el algodón. Luego de la cosecha de algodón, Andreas vendía sus productos a las empresas comercializadoras. Estas empresas eran monopolios que poseían en todo el territorio algodonero acopiadores y desmotadoras. Y como eran los únicos que compraban el producto, fijaban cualquier precio, con lo cual siempre salía perdiendo el agricultor. Los más importantes de la zona, de toda la zona, eran Bunge y Born. Estos propietarios, Bunge y Born, podían mantener los precios del algodón muy bajos para la compra mediante los mecanismos de regulación de mercado. Cuando los colonos se cansaron de que les robaran el precio del algodón, se reunieron y crearon la cooperativa Colonos Unidos Limitada. A Bunge y Born no le quedó otro remedio que irse. La cooperativa contaba con una desmotadora. Así es que ya se vendía la fibra por un lado y las semillas por otro. Además, se manejaban con una comisión que contaba con presidente, vocales primeros, vocales segundos, un síndico, un gerente y empleados. Los agricultores tenían todo lo que requerían para su hogar en la cooperativa, tanto víveres como indumentarias, telas, herramientas e incluso utensilios. También los cosecheros podían ir a la cooperativa a sacar todo lo que necesitaban a nombre del agricultor. En las cooperativas se concentraba todo. También existía una caja de ahorro. A partir de 1940 aproximadamente, Andreas, que sabía tocar la cítara en Alemania, quería que sus hijos aprendieran a tocar algún instrumento musical, por lo que él mandó a traer desde Alemania varios instrumentos musicales, 2 acordeones, un violín y una guitarra. Andreas solo les enseñó a sus 4 hijos mayores a involucrarse con el instrumento musical que más les gustase. Así Siegfried y Elfriede, los 2 mayores, eligieron el acordeón. Mari eligió el violín y Ruperto eligió la guitarra. Aquí está Siegfried y Ruperto con la guitarra. Siegfried con el acordeón y Ruperto con la guitarra. Y aquí está Elfriede con el acordeón. Asta tenía una voz muy bella y también dibujaba. En diciembre, toda la familia se ocupaba un tiempo para preparar la Navidad. Se ensayaban las canciones. Siegfried y Elfriede tocaban el acordeón, Mari el violín, y los menores, Ruperto, Erna, José, junto con Asta, la mamá, cantaban. Luego, a partir de aproximadamente 1941, tanto los llevan a la escuela alemana. Pero bueno, mientras tanto, tanto en Las Breñas como en Charata eran significativos en relación al número de inmigrantes de alemanes. Eran los puntos neurálgicos de la colectividad alemana. El 25 de julio de 1920 se fundó en Charata la filial de la Unión Germánica Argentina. Esta filial tenía como objeto continuar con la cultura alemana mediante el uso y la propagación del idioma alemán, difundir los progresos intelectuales y científicos alemanes, fomentar el mutualismo mediante la solidaridad y reforzar los lazos entre Alemania y Argentina. El nacimiento de la Escuela Alemana de Charata fue consecuencia de la labor realizada por un grupo de alemanes bajo la denominación Sociedad Alemana de Intereses Colectivos y el gobierno alemán. En primer lugar, donde funcionó la escuela alemana, era una casa alquilada sobre la calle Rivadavia.
el 15 de julio de 1925, en Charata. Comenzó primero con 15 niños y al finalizar el año ya eran 30 escolares. Pronto fue necesaria la presencia de un maestro argentino para la enseñanza de castellano y cumplimentar las exigencias del gobierno cuando autorizó la puesta en marcha de la escuela. Con el transcurrir del tiempo, aumentaron los estudiantes y por medio de recaudaciones de la colectividad alemana lograron construir el edificio de la Escuela Alemana de Charata en 1936. Este era el nuevo edificio. Este edificio constaba también de un internado con 2 largos dormitorios, uno para varones y uno para mujeres. En cada dormitorio había un cuarto aledaño donde dormía el preceptor y la preceptora. Al final de los cuartos habían duchas, tanto para las mujeres como para los hombres, todo separado. Afuera eran los baños. También contaba con un comedor y un salón de clases. Aparte del resto de las dependencias, como ser una dirección, cocinas, baños, canchas de fútbol, salón de baile, una casa para maestros, espacios de reunión y grandes espacios de áreas verdes. Era muy bonito, la verdad. A la escuela alemana asistían también niños que no eran descendientes alemanes. La enseñanza en castellano se le impartía en un principio dentro de la misma escuela, pero luego ya salían los alumnos a una escuela de la Nación Argentina, la Escuela Primaria 77. La enseñanza en el idioma alemán era impartido en las tardes. Y aquí voy a contar lo que decía Siegfried. Con 7 años fuimos llevados al internado. Cuando yo tuve 7 años me llevaron a la escuela de Charata, a la escuela alemana al internado. Y bueno, cuando estuvimos allá, el maestro me llevó adentro, me mostró toda la sala, el dormitorio y todo eso. Y después salimos a la calle. Cuando salimos, no estaba más el camioncito de papá, no estaba nadie. Y yo me largué a llorar. Bueno, después, la primera mañana, eso me acuerdo perfectamente, despierto y escucho cantar los gallos. Y se me hacía que estaba en casa. Claro, en el campo se escuchaba en la mañana el cantar de los gallos. Y me doy cuenta que todo era distinto. No era mi dormitorio, perdón. Y bueno, era el salón dormitorio de la escuela alemana, el internado. Perdón. Después, allá en el internado, estuvimos bien. Teníamos a la escuela en español argentina y en la tarde la escuela alemana. El maestro que enseñaba alemán tenía mucha psicología para los niños. Tocaba un acordeón, nos hacía cantar. Teníamos que imitar, por ejemplo, al pato que nada en el agua. Alle kleinen Entchen schwimmen in den See, Käffchen in das Wasser und Schwänchen in die Hee. Y bueno, entonces eso te familiarizaba un poco y atenuaba un poco el hecho que te produce el arranque de la casa, de la familia. Eso siguió así y a los pocos días nos enseñó a escribir una carta a la madre. Esta es la carta que escribió Siegfried. En la mañana íbamos a la escuela en español. Teníamos que hablar en castellano. En la tarde, y no podíamos hablar alemán. En la tarde ya era alemán y teníamos prohibido hablar en castellano. En la escuela alemana existía en ese entonces primer grado inferior, primer grado superior, segundo y tercer grado. En las mañanas, para las clases de español, existía una libreta de clasificaciones mensuales para los estudiantes de las escuelas públicas del Consejo Nacional de Educación. En la primera parte estaban los datos del alumno y de los padres. En la segunda hoja estaba la descripción física del alumno, el color de piel, ojos, nariz, y luego venía la descripción de la Ley de Educación que fue impartida el 8 de julio de 1884, y luego venía el Reglamento General de las Escuelas. A partir de allí se colocaba la calificación literal en los distintos meses. El primer mes fue firmado por Andreas, las libretas, y a partir del segundo mes, todas las libretas tienen la firma de Norvald.
Este es el certificado de estudio otorgado el 30 de noviembre de 1944, donde Siegfried pasa a tercer grado. Se califica literalmente primero el aseo, la conducta, las faltas de asistencia, luego viene toda la calificación de la escuela en español y luego recién de la escuela en alemán. En 1945 las libretas ya cambian y pertenecen a la librería del Colegio de Buenos Aires. En la primera hoja están las ventajas de la libreta de clasificación y las instrucciones, donde se especifican que las clasificaciones se harán ahora numéricamente, del 0 al 5, correspondiente a las palabras. El 5 era sobresaliente, 4 muy bueno, 3 bueno, 2 regular, 1 malo y 0 muy malo, entre otras instrucciones. Luego cada mes se observa la conducta, la aplicación, el aseo y las observaciones. En el año 1945 la firma era ya de Vogel en lugar de Andreas. De allí se fueron a la escuela a Campo Largo, porque terminó la guerra y se terminó también la escuela alemana. Fue confiscada por la nación. La nación confiscó todas las propiedades alemanas. La escuela en Campo Largo estaba ubicada en pleno centro del pueblo y quedaba más o menos a 13 kilómetros desde la chacra de Andreas. Siegfried cuenta que con tercer grado me vine y seguí cuarto grado acá en Campo Largo. Y en Campo Largo todo el programa de cuarto grado de punta a punta era el que yo hice en tercer grado. Resulta entonces que en Campo Largo tuve que aprender exactamente todo lo que había aprendido en tercer año. Era un año atrasado. Nosotros sabíamos sumar, multiplicar, restar fracciones. El maestro, un correntino, un muy buen maestro, estaba explicando cómo se hacen las fracciones y yo me di cuenta de que estaba errado. Entonces me paré, perdón, señor maestro, y le digo, eso no es así. ¿Y cómo es? Me dice. Le mostré como yo sabía. No me quiso creer y fue porque en aquel entonces estaba el manual de cuarto grado. Se fijó ahí y dijo, bueno, explicarles a todo cómo se tiene que hacer la suma. Y se fue a hablar y a tomar mate con el director. Y yo tuve que explicarle a los chicos. ¿Y qué le iban a hacer caso a él, no? Se largó a reír ahí Siegfried. Estos son Siegfried, Elfriede y Mari, los tres mayores. Todos ellos se iban a la escuela en Campo Largo con una especie de transporte escolar desde el campo que consistía en una volanta tirada por 2 caballos que llevaba a los chicos a la escuela. La volanta utilizada como transporte escolar era de un colono llamado Puli, Hipólito Aguirre, quien era responsable de recoger a cada uno de los niños de la zona. Puli era pagado por el gobierno del Chaco para esa tarea, ya que no quisieron construir una escuela rural. El recorrido era aproximadamente 3 leguas hasta la escuela. Los niños y niñas debían caminar desde sus casas por la picada hasta llegar al camino principal donde los recogía la volanta. Puli tenía un campo cerca, era agricultor de la zona y pasaba y los recogía todos. El quinto curso de Siegfried fue con la maestra Grof-Pera. En quinto grado ya aprendimos mucho con la maestra Grof-Pera, excelente maestra de parte del Consejo Nacional de Educación. Y en sexto grado, que en ese entonces era el último grado, tuvimos una maestra muy seria, mala si se quiere con los chicos, tendenciosa, porque cuando estudiamos historia abarcamos todos los países y cuando llegamos a Alemania, ella dijo que Alemania no vamos a estudiarla ya que en total no existe más. Y me miró a mí, eso narraba Siegfried. Te podés imaginar qué odiosa era. Pero bueno, siempre nos enseñaba el respeto, a saludar a los mayores y a saludar a los maestros. Cuando estuve en una farmacia, la farmacia del pueblo, estuve adentro. Ella entra, yo la saludo, me mira y no me responde. Un tiempo después me crucé con ella en la calle y no la saludé, pero después en la escuela me reprimió. El mal ejemplo que yo di por no saludar a una maestra y por ser una persona mayor. Entonces yo le contesté, perdone señora Brulón,
pero ¿se acuerda de cuando estuve en la farmacia, yo la saludé y usted me miró y no me respondió? Entonces dije, bueno, ¿para qué la voy a saludar en la calle? Cuando teníamos tiempo libre, antes de salir a la calle, nos hacía hacer cálculos mentales. ¿Cuánto es tanto por tanto, más tanto, dividido tanto? Y bueno, eso fue lindo porque era una especie de competencia. Y había una chica, Elsa Moreira se llamaba. Siempre levantaba la mano primero. A veces la pude levantar yo. Ahí se reía Siegfried, pero siempre me ganaba. Luego, en 1946 aproximadamente, se extendieron las campañas de búsqueda a los nazis por medio de la gente norteamericana. ¿No? Y tengo otra narración de Siegfried. Mientras estuvimos acá, cuando papá ya compró este campo, un día llega un joven norteamericano mochilero, Bob Schmidt se autollamaba. Le saludó a papá y le dijo, vengo de Estados Unidos, quiero conocer los campos. Quiero ver cómo es el mundo, estoy viajando por todo el mundo. No me interesa tanto la ciudad, yo quiero ver lo que hacen ustedes, la naturaleza. ¿Puedo ir con ustedes al campo? ¿Y por qué no? Le contestó papá. Entonces se vino 3 días a casa. Había una pila de selecciones. Esa revista Selecciones no la compramos nosotros, esa ya estaba ahí. Y después el tipo pregunta, ¿quién lee esto? Y yo leo esto, dijo Siegfried. Papá no, porque en castellano no lee mucho, pero yo sí leo porque me interesa. Es linda revista. Y después preguntaba qué idea teníamos nosotros de la guerra, de Hitler. Y siempre le contestábamos así, pegándole la vuelta, no comprometiéndonos, porque para eso ya papá nos había instruido, nunca contesten nada. Digan que nosotros somos argentinos y no nos interesa. Y al poco tiempo se fue. Y eso era en aquel entonces cuando estaban buscando algunos refugiados. Ese mismo tipo fue a lo de Sawa, allá en Las Breñas, en lo de Heinzelbecker, y estuvo en todos lados. Donde había alemanes, iba ese tipo. ¿Y para qué fue? Para ver si no estaba Adolf Eichmann ahí con nosotros o si lo teníamos escondidos. A eso fue. 2 veces llegaron tipos así. Así que se desparramaron por todo el mundo y donde había un alemán había que ir a vivir con él para ver si tenía a alguien. Adolf Eichmann era uno de los jerarcas y los judíos se lo llevaron después. Lo encontraron aquí en la Argentina, lo raptaron y se lo llevaron y lo condenaron allá. También fue necesario que Andreas, como todo oriundo de Alemania y en una política extendida de esa época, se presente periódicamente a la comisaría para avisar si no se había fugado. Los alemanes, papá después tuvo que presentarse, yo no sé si era cada mes o cada 3 meses a la comisaría, solo debía presentarse de que no se haya ido, de que esté acá, de que no tiene ninguna actividad política. ¿En qué se ocupa? Le preguntaban. Y en trabajar el campo, le contestaba. En sembrar, cosechar, tratar de educar a mis hijos. ¿Y cómo los educa? Acá estamos en Argentina y punto, le contestaba Andreas. Después un día le dijeron que ya no necesitaba presentarse más. Bueno, en 1946 Andreas obtiene permiso para sacar 6 toneladas de leña seca de parte de la Dirección de Tierras, Bosques y Yerbales del Ministerio de Agricultura de la Nación, supuestamente como combustible para el hogar. En 1946, Andreas compra una camioneta, un camioncito que le fue comprada a Rolón. Rolón corrió la carrera de la Vuelta al Chaco. Entre los participantes de la carrera se encontraban los hermanos Gálvez y Fangio. Siegfried en ese entonces tenía unos 10 o 12 años. Toda la gente esperaba al borde del camino para verlos pasar. Andreas y toda su familia también les encantaba esto. Este también es el mismo camioncito con ellos. No logro escuchar bien, perdón. Roberto, estás muteado y Francisco está prendido tu micrófono, si pudieras apagarlo. Francisco, a ver. Sí, ahí le apago.
A más o menos en 1951, Andrea se recibe de tenedor de libros, una especie de contador. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Ella está consciente y todo o solamente con...? Perdón, Cristina, un momentito, se ve que está prendido un micrófono, ahí está, ahí lo apagaron, así que gracias, es hermoso tu relato. Bueno, sí, Siegfried, ten en cuenta que ya son casi las 7, así que metele pata. bueno, termino rápido. Siegfried se recibe de tenedor de libros, una especie de contador, todo gracias a los estudios que hacían a distancia mediante el correo. En 1951 logra comprar un montón de herramientas para el campo. Y bueno, eso supuso también un avance terrible en cuanto a la agricultura. Este es el documento, compran una segunda chacra, ¿no? Y este es el documento de compra que tiene que está a nombre de Asta. Ahí les vende el terreno, una casa de 3 habitaciones con paredes de enchorizado, un galpón, un pozo de agua y 25 rollos de alambre. Erna cuenta que cuando ella cumplió los 4 años, fueron a la casa. El día de mudanza, aunque era chica, cierro los ojos y veo la casa. Era una tapadera grande, llovía más adentro que afuera. Techo de paja, animales por todos lados, parecía un zoológico. Había conejos, vizcachas, corzuelas, 24 gatos, ratas, guasunchos. A eso se dedicaba el dueño anterior y no trabajaba el campo. Así que Andreas y Siegfried tuvieron que poner en condiciones todo. Tiraron el techo abajo, pusieron un techo de chapa y a todos los animales los largaron al monte, menos a los gatos. En 1952, estos son los hijos de Andreas en el nuevo campo. En 1952 le toca el servicio militar a Siegfried. Y como Siegfried sabía tocar el acordeón a piano, entonces él fue integrante de la orquesta en Buenos Aires, de la orquesta de los militares, y ellos querían que él se quede allí en Buenos Aires. En 1958 por fin viaja Andreas y hasta Alemania. Este era el barco Alberto Dodero con el que Andreas retornó temporalmente a Alemania. Retornó después de 21 años. Le acompañó su esposa Asta, y Alemania para él ya no era la misma que él había dejado. Todo había cambiado, la familia, el espacio físico, la política, la manera de vivir, eran muchos los cambios. Tenía que tener un certificado de conducta para poder salir. Estos son los pasajes de regreso de ellos. Y bueno, estos son ellos, Asta y Andreas, sentados, y recibieron muchísimos regalos de parte de la familia ya cuando ellos fueron. Andreas y Asta recorrieron todos los lugares de la infancia de Andreas. Pero cuando él estuvo en Alemania se dio cuenta que él ya no quería vivir en Alemania, que Argentina era su país, ¿no? También recibió muchas cartas de los hijos de Andreas y también de un gran amigo de él que era Jiménez, donde Jiménez iba al campo para ver cómo estaban los hijos y todo estaba en orden, y también le comentaba todo lo que sucedía ahí acerca de la comercialización del algodón, la falta de mercado, los precios mínimos. Esta es una foto del día anterior del casamiento de una de las hijas, de la hija mayor de Andreas, del Fride, ¿no? Y bueno, atrás, sobre la camioneta, ellos siempre cuando tenían una fiesta ponían la vitrola sobre la camioneta. Ese es el camioncito que habían comprado de Rolón. Entonces sacaban la vitrola y se ponían a bailar. Lo interesante de los discos es que los rayones que se producían, ellos los podían arreglar con algún instrumento filoso como era un cuchillo. Realineaban los surcos. La música que escuchaban eran valses alemanes en general y otros también. Y eran discos de vinilo de 78 revoluciones. Los primeros discos solo tenían una canción al anverso y uno al reverso. Luego ya aparecieron discos con 4 o 5 canciones por lado. Esta es una foto de mi hermana Betty y de mi prima Úrsula,
que estaban jugando con un carro de madera que fue hecho por el hijo menor de Andreas, por Seppel. Él tenía una gran habilidad para construir estos carritos y hacía muy felices a todos los chicos. Luego, en 1964, Andreas se enfermó. Le descubrieron cáncer y estuvo hospitalizado, primero en una clínica de Presidencia Roque Sáenz Peña y luego lo trasladaron al Hospital Alemán en Buenos Aires. Esta es toda una lista que hasta anotó de los gastos. Andreas falleció en Buenos Aires en un hospital alemán. Trasladaron sus restos de regreso a Campo Largo en un avión particular. Fue un golpe muy duro para toda la familia, especialmente para Asta. Esta estampa fue hecha en Miesbach, en Alemania. Esta es Asta, al lado del sepulcro de Andreas en Campo Largo. Y bueno, no sé si lo voy a poder leer, pero esta es una carta que escribe Asta. Esta no la conocen sus hijos. Cuando falleció Andreas, esta carta me la dieron en Alemania. Queridos cuñados Kattel, Hans, con hijos y nietos, debo acercarme de una vez y escribirles a todos ustedes, mis queridos, pero sobre todo quiero agradecerte a ti, querida Kattel, por las 2 cartas. Es para nosotros siempre una gran alegría cuando llega una carta de ustedes. Me deben disculpar, pero ya no tengo ganas de nada, y menos de escribir. Desde que mi querido André ya no está conmigo, ya no me alegra la vida. Se dice seguramente que están los hijos y los nietos, pero lo principal falta igual. Cuando pasamos 30 años juntos y haber vivido tanta armonía, el uno estaba solo para el otro y ahora existe un duro nunca más. Y bueno, finalizo esta exposición con una foto donde estamos algunos pocos con mi abuela cuando estaba festejando su cumpleaños. Eso es todo. Gracias. Qué linda charla, la verdad, Cristina. Le felicito muchísimo. Fue fascinante, fascinante. Podría durar por mí otra hora más. No sé si... Muchas gracias y perdón, van a disculpar, pero como es una historia familiar, entonces... No, por supuesto, eso es muy fuerte. Su propia, los sentimientos están y no se tienen que borrar tampoco. Muchísimas gracias. Pregunto si alguien tiene una pregunta rápida o si quieren que yo haga alguna pregunta, que me había anotado algunas cosas de puntillosidad nada más. Por ejemplo, ¿quiénes eran los tutores que firmaban ¿por qué no podía firmar Andreas? Lo que pasa es que vivían muy lejos en Campo Largo. En ese entonces no era sencillo ir a Charata. O sea, adentro en el campo siempre eran picadas, ¿no? Y entonces las distancias eran muy largas. Entonces, ellos no iban prácticamente a Campo Largo, ellos se quedaban en el internado. ¿Y los que firmaban eran entonces los que dirigían el internado o quiénes eran? Sí, exactamente, los que dirigían el internado. Claro, está bien, sí. Después una preguntita es, ¿cuándo fue esto de la desmotadora y de la cooperativa? Bueno, no tengo exactamente cuándo fue la creación. Tengo en otros textos eso, lo corté todo, pero bueno. Antes de la Segunda Guerra, digo, en los años 30 más o menos. Sí, antes de la Segunda Guerra, sí. Sí, eso es interesante. Y la otra pregunta del comienzo era, ¿por qué no habían cosechado nada en la primera vuelta? ¿Y cómo puede ser, o cómo se explica que Andrés no estuviera tan decepcionado como para luego quedarse en Alemania? Bueno, claro, él se podría haber quedado en Alemania cuando fue a buscar a George, ¿no? Sí. Pero me imagino que por otro lado Alemania continuaba con todos los problemas económicos. Entonces
Bueno, también podría ser, eso era el año 29, que ya estaban muy potentes los nazis y que él los rehuía. Sí, no quería saber nada. Andreas no quería saber nada. O sea, después de que pasó la Primera Guerra Mundial, ellos quedaron muy traumados, ¿no? Porque aparte de eso, él perdió a su hermano. Y aparte de eso, en la Segunda Guerra Mundial también pierde a un segundo hermano, que era un sacerdote. Entonces, hay una pregunta de Analía Gechev. Analía, ¿querés hablar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Se escucha? No se escucha bien. Ay, A ver. ahí, ¿puede ser ahí? Sí, está bien. Un poquito mejor. Bien, gracias. Bien, buenas tardes para todos. Cristina, un relato espectacular. gracias. Sí, yo soy de Chaco, vivo en Resistencia actualmente, soy descendiente de búlgaros y particularmente también estoy tratando de escribir mi historia familiar, pero me es muy difícil porque no tengo, o sea, los parientes que tengo, los que recuerdan esa época son muy poquitos. Entonces, mis preguntas por ahí van más al tema de cómo hiciste, qué metodologías utilizaste para poder recopilar la información, si te valiste de entrevistas, bueno, catalogar fotografías, ese tipo de cosas. Esto fue un trabajo de muchísimos años, ¿no? Comenzó prácticamente cuando fui a Alemania la primera vez. Una de las primas de mi papá, había fallecido uno de los primos de mi papá. Entonces la esposa de ese primo me dio a mí todas las cartas que había escrito mi abuela. Yo regresé a la Argentina y le di las cartas a mi papá. Y mi papá me dijo, no, tenlas tú, o sea, tenelas vos. Y yo más bien te voy a dar lo poco que tengo aquí. Tenía una valijita con cosas que él tenía guardadas de él y de mis abuelos, y me lo dio también a mí. Y entonces, cuando estudié antropología, comencé a revisar todas las cartas, y aparte de eso, siempre cuando hablaba de la historia familiar, siempre era algo muy, muy duro y muy hondo para mí, porque yo siempre me sentí muy alemana, entonces eso me tocaba profundamente. Y bueno, así comencé a revisar todas las cartas, comencé a revisar los pocos documentos que tenía, hablé con mis tías, sobre todo primero con mi papá, que hizo toda una historia oral. Él me contó absolutamente muchas de las cosas, un 90% de mi trabajo lo contó él oralmente. Después mis tías también me contaron, mi tío también contó gran parte de la historia, o sea, me respondió muchas preguntas. Y bueno, y también algunas lecturas, ¿no? Entonces fue un arduo trabajo de recopilar todo, y también la selección que hiciste de la información que nos contaste ahora, digamos, como... Claro, o sea, siempre traté de que sea una información de primera mano, ¿no? En este caso, los hijos de Andreas, porque ya luego la memoria falla, ¿no? No es lo mismo. Y aparte de eso, la prima de mi papá en Alemania también me contó muchas cosas, pero como yo no entendía muy bien en ese entonces, me perdí de muchas cosas. Ella ahora ya no puede, ya no es lo mismo. Ella ahora está muy, muy mayor y ya no es lo mismo. Bueno, muchísimas gracias. Hay aquí varias preguntas, Roberto. Gracias. Bueno, tengo la misma pregunta que Inés. ¿Cómo es que tenían fotos de toda esa época, ¿no? Es increíble. Bueno, ahí lo de las fotos, la prima de mi papá en Alemania se dio el trabajo de escanear las fotos o de sacar dobles de todo lo que ella tenía. Y, o sea, todo lo que mi abuela le mandaba a Alemania, porque mi abuela escribía en lugar de mi abuelo,
Entonces, mi abuela siempre mandaba fotos a Alemania, y en Alemania me dieron todas esas fotos junto con las cartas. O sea, primero me dieron las cartas y luego todas las copias de las fotos. Y quién aparte hacía de la eso, foto? en la valijita que me dio mi papá, había también muchas fotos. O sea, pero hay muchísimas que no están aquí, ¿no? ¿Pero quién las hacía? ¿Había una cámara en la familia, digamos? ¿Había una cámara fotográfica? Había una cámara en la familia, sí, sí. Ah, eso es bastante inusual, ¿no? Supongo. Lo que pasa es que ellos en un primer momento recibían ropa también de Alemania. De Alemania les mandaban muchas cosas, ¿no? Ellos tuvieron la vitrola, tenían una cámara, todo eso mandado de Alemania. También los instrumentos musicales, que eran lo más valioso, ¿no? La vitrola yo la tengo aquí en mi casa. No funciona, pero la tengo. Qué bueno. Hola, Cristina. hola, Aquí Cristina, hay ¿cómo estás? muchas alabanzas muy bien y cariñosamente presentado, dice Patricio Simons. Marcela Añasco es un reflejo de tantos inmigrantes del Chaco, Crisol de Razas. Jennifer, que es una colega que está en Estados Unidos, tremendo trabajo, Cristina, ser etnógrafa de su propia familia. Y claro, Inés había preguntado lo mismo que Roberto. No sé si... Andrés, ¿tenés algún comentario? No, bueno, quería saludarlos a todos, en especial a mi hermosa prima Cristina. Me acoplé tarde porque estaba trabajando. Pero la verdad que justamente sí, lo que preguntaban eso de la cámara de fotos, esa la tenemos nosotros acá en la casa, la que era del abuelo. Y Esa la había traído él de Alemania también, o no sé cómo la había conseguido. La cuestión que también hacían fotos aquí, ¿no? De la familia y todo eso. Ahí justo alguien pregunta. Julio quiere preguntar por esa cámara. A ver, Julio. Sí, yo quiero preguntar las características de esa cámara, tamaño de los negativos, marca. Eso para mí es muy importante porque yo soy básicamente un fotógrafo internacional. Gracias. Claro, yo en eso ahora, la verdad que no la tengo a la cámara acá, está en la casa de mi mamá. Pero sí es una cámara, la verdad que no sé cómo habrá sido los negativos, los rollos que habrá ocupado pero está ahí. Y la marca, bueno, sé que es una cámara, no sé si es alemana o otra marca, pero sí tiene incluso a la vuelta, la misma armazón que la cuida, es todo un forro de cuero, la verdad que es muy, muy bueno. Bueno, muy bien, trate de lo posible de buscar las características y a través del centro me lo envía aquí a Toronto, en Canadá. ¿Ok? Muchas gracias. Adiós. Hay una mano levantada de Mónica SC. Mónica. Eso no creo que hayan revelado las fotos en la casa. No sabría. La verdad es que esa información no la tengo. Ya tiene que destildar el micrófono para que lo escuchemos. Sí, Mónica. Ya aprendí, buenas noches. Discúlpenme, pero estoy acostumbrada al Zoom, pero no al Google Meet. No sé cómo mandar un mensaje, por ejemplo. Por eso alcancé a levantar la mano. Muchas gracias por la charla. La verdad que es conmovedora toda la historia familiar, y para los que estamos investigando la historia de nuestras familias, también nos conmovemos. Pero bueno, yo quería un simple detalle agregarle a la charla, un detalle cómico que voy a decir primero, y otro detalle que me conmueve más. El detalle cómico es que cuando yo llegué a Alemania como becaria del DAD y caí en la Hauptbahnhof de München, el señor hablaba bávaro y yo no entendía un pepino de bávaro. Sabía Hochdeutsch, pero no bávaro. Entonces le dije, mire, yo le pregunto y usted me dice ya o nein. Y entonces tuve que pensar las preguntas para que él me contestara y pudiera averiguar lo que tenía que averiguar. Un año después ya entendía bávaro, pero en ese momento no entendía nada, hablando, digamos, de la experiencia con el bávaro. Y la otra historia es un agregado cuando se dice que el gobierno argentino expropió todas las instituciones alemanas. Hubo una que no expropió,
que tiene que ver con mi historia familiar que tengo que investigar ahora y es el hospital alemán. Mi abuelo estuvo en el hospital alemán. Las 2 veces que fue operado estuvo en el hospital alemán. Y tengo un montón de papeles del hospital alemán. Bueno, por ahí nos podemos, con mi tío, a mi tío lo pusieron de director en el hospital alemán en el año 45, porque era el único médico del hospital alemán que no tenía apellido alemán, y, o sea, por mis primos sé alguna cosa más, pero no sé cómo logró que no lo expropiaran. Después de ese año se fue porque él quería ser ingeniero, su mamá quiso que estudiara medicina, entonces fue médico radiólogo. Logró salvar a su hospital y después volvió a ser un médico radiólogo porque no tenía interés de tener una dirección. Pero yo estuve cuando fueron los 150 años del hospital alemán y me ofrecieron acercarme para ver todos los documentos y en eso estoy para tratar de entender qué es lo que pasó dentro de un contexto de historia del hospital alemán, donde nació mi hermana, se atendió a la familia y bueno, no sé, es un, digamos, no estamos ahora relacionados con el hospital alemán, pero tiene que ver con mi historia y fue la única institución alemana que no se expropió. Después hubo empresas que los dueños cambiaron y pusieron a otra gente, por eso no fueron expropiadas, pero como institución oficial, hasta donde yo sé, fue la única que no fue expropiada. ¿Y qué hizo mi tío? No sé, pero lo salvó. Pero había alguna escuela también que no se expropió, pero no importa. A mí me parece muy interesante esto y quisiera tener un poquito de contacto con usted, si puede ser, para ver sí, cómo... Yo le escribí y me mandó el mail, etcétera, me tengo que acercar para ver esto y bueno, la escuela que no se expropió, hasta donde yo sé, es el Cangallo Schule, pero el Cangallo Schule no recibía, o sea, los fundadores eran suizos, no recibía subsidios de Alemania y no era oficialmente una escuela alemana. El Goethe Institut, o la Goethe Schule, perdón, eso sí, lo expropiaron. Después hubo un resarcimiento, pero que no compensaba lo que habían expropiado. Pero yo me tengo que limitar solo al hospital alemán, no a todas las expropiaciones, porque eso sería un trabajo interminable. Es verdad, sí. Gracias. Muy interesante. Gracias. Lo que usted puede contribuir. Vamos a ver, el señor Horacio Walter quiere hacer otra pregunta a Cristina. A ver qué pregunta. Ahí está. ¿Cómo está, Horacio? No, tiene que destildar el micrófono. Destildar el micrófono. Ay. No se le escucha. Abajo hay un micrófono, lo tiene que con el mouse tiene que destildarlo. No puede. Pequeño micrófono a la izquierda, abajo. Abajo. ¿No va? ¿No va? Entonces escriba su pregunta, Horacio. Escríbala ahí abajo a la derecha. Bueno, Marcela Añasco, si no está. Sí, Marcela. Marcela Añasco, ahí está. Buenas tardes. En principio quiero hablar como amiga de Cristina y de haber compartido con Cristina toda nuestra infancia, nuestra adolescencia, como vecinas, como compañeras de colegio. Escuché que ella no se sentía ni alemana, ni argentina, ni nada, y yo creo que ella es una ciudadana del universo, dada su capacidad de adaptación, dada su gran capacidad de creación, tanto interior como exterior. Y me acuerdo mucho de su familia, el hecho de que nos juntábamos a las 5 de la mañana a desayunar, y yo ahí era la única forma que escuchaba castellano, porque después cuando estaban reunidos ellos hablaban solo en alemán. Entonces era muy particular. Yo también soy hija de inmigrantes, tanto como Cristina, tengo un poco más de mezcla. Vengo de familia criolla,
ucraniana e italiana, y se repiten historias a lo largo de la guerra. Mi abuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial, italiano, casado también con una sobreviviente de guerra italiana. Mi abuelo viene después de la Revolución Rusa del año 17, también al Chaco, en la zona de Aviateray, cercana a Campo Largo. Yo vivo en Charata, donde Cristina cursó sus estudios, si bien soy de Las Breñas. Y quiero felicitarla especialmente en nombre mío, de mis compañeros, y desde mi corazón a Cristina, que es una amiga para toda la vida, más allá de toda su investigación. Qué bueno. Un lujo compartir esto, realmente un lujo compartir esto. Qué bueno, gracias. Gracias, Marce. Ahora toca a Ernesto Damerau. Señor Damerau, por favor. ¿Puede destildar el micrófono, Ernesto? Ernesto, ¿puede destildar su micrófono? Abajo, abajo del... Sí, ya lo deslindo, ya lo... Muy bien, ahora sí. Solamente quería decir que el Deutsche Krankenverein, Sociedad Alemana de Socorro a los Enfermos, que es anterior al Hospital Alemán, fue una obra social muy importante que tampoco fue cerrada por el gobierno en 1945. Y después también quería decir que hubo, con respecto a los problemas de los colegios del Chaco, hubo un cónsul alemán honorario, el señor Ricardo Pfohl, que fue un ejemplo, porque apenas en 1935, cuando se confirmó el gobierno de Hitler, esta persona renunció y tenía otros amigos donde había otro presidente de una cooperativa, un señor Rein, cuya hijastra, que vive en La Paz, Córdoba, tiene muchísima información sobre toda la inmigración en el Chaco y cómo fueron las cuestiones con las cooperativas, las compras de las maquinarias, de las cosechas, etc. Esto es lo único que quería opinar. Y también decir que me encantó la conferencia de la señora Mellinger y la verdad, un verdadero gusto. Gracias. Jürgen Holz de Paraguay tiene un comentario para hacer. Sí, buenas noches. La verdad que felicito a Cristina por todo lo que pudo recabar y todos los que buscamos y los que estamos con lo que es esto de la genealogía, sabemos el trabajo y los años que eso significa. Y lo que a mí siempre me ha interesado es la diferencia de denominación de profesiones que ha habido en el transcurrir de los años. Yo encontré en un caso de un antepasado una denominación de tabac fabricant, vendría a ser la traducción fabricante de tabaco en el norte de Alemania, en Flensburg, y eso hacia la década de 1840 alrededor, y rebuscándome encontré que esa denominación se utilizaba en aquella época para las personas que tenían en su sala. Entiéndase que es en Alemania y no hay la posibilidad de plantar las plantas, digamos, del sur con el calor, que tengan en su sala por lo menos 2 plantas de tabaco. Entonces, ese tipo de denominación de profesión, que sea un fabricante de tabaco con 2 plantas en su sala, es algo, son cosas tan simpáticas que se encuentran en todo esto, que verdaderamente da gusto rebuscarse. Muchísimas gracias y verdaderamente felicito al Centro Día por todo el trabajo que están haciendo. Es un placer poder participar. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Está la pregunta de Horacio en la... ¿Querés que la lea, Regula? Sí, por favor. Ahí sí, he logrado Ah, el bueno. micrófono. Destrabó, sí. Sí, gracias por la paciencia. He escuchado que la señora Mellinger ha hablado de Charata, de Las Breñas, y son lugares donde se han formado comunidades de alemanes del Volga que llegaron a Argentina, establecidos primero en la provincia de La Pampa, y por una crisis y gran sequía migraron más o menos entre 1920 y 1930 hacia el Chaco, justamente en esos lugares. La pregunta es si realmente conocían y tenían contacto las familias con estas comunidades. Gracias, Cristina, y la felicito por una tan hermosa y emotiva historia. Gracias. Yo creo que estos remigrantes de La Pampa a Chaco fueron a la Florida y otro lugar que son más allá de Presidencia Roque Sáenz Peña, es decir, mucho más al norte que Charata. No sé si ustedes desde Charata pueden haber tenido mucho contacto con ellos. Cristina. Yo creo que fue más al norte, la verdad. O Sí, sea, no mucho creo que haya sido Charata, Las Breñas, nunca, no hemos escuchado. Y en Las Breñas, por ejemplo, se hace la fiesta del inmigrante y se reúnen todos los alemanes. Bueno, y no tengo esa información. La verdad es que no la tengo. Castelli y Florida, en el mapa se ve Sí. que es casi impenetrable donde Sí. están esos dos pueblos, que los había llevado a ese lugar un cura, Holzer. Holzer, sí. Sí, que Correcto. murió después, no sé, en un incidente de casa, casi recién hecho ese traslado. Exacto. Sí, pero, Sí, hace más o menos 90 años que celebran ahí. Muchas gracias. Yo estuve en estos lugares, tanto en Charata y Las Breñas, como también en Florida y Castelli. Y están, como decir, bastante lejos uno del otro. Y culturalmente, evidentemente también, porque estos Volga-Deutsche eran más católicos. Yo no sé cómo es con ustedes. ¿Ustedes hay mucho protestantismo en...? No, los bávaros también son católicos, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, yo tengo una historia muy particular de mis papás cuando se casaron. Toda la familia de mi papá era católica, mis abuelos eran católicos y la familia de mi mamá eran protestantes. Entonces, cuando se casaron mi papá y mi mamá, mis abuelos, que eran protestantes, no fueron a la iglesia. O sea, mi mamá se casó solita, sin mis abuelos. Y recién en la fiesta estuvieron juntos. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, yo hice la comunión católica y la comunión protestante. ¿Las dos? Las dos. O sea, en la escuela alemana de Charata hice la protestante y luego cuando estuve en Campo Largo también en la escuela hice la comunión católica porque mis otros hermanos también estaban haciendo la comunión, mis hermanos menores, pero no por devoción. O sea, no soy devota de nada, soy todo lo contrario. Ajá. Eso es realmente interesante. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Inés, ¿vos quizás tenés alguna pregunta? A mí me encantó el relato, ahí puse un mensajito, la verdad que agradecerle a Cristina con muchísima emoción y tan como interesante los detalles, y al principio decía como que no era una historia importante, pero justamente, bueno, yo vengo de historia, y es como que ya no hacemos la historia de los grandes héroes, entonces es mucho más interesante, atractiva, importante, las historias de la gente común, y bueno, no sé, o sea, común y no tan común, porque también tienen como toda esta particularidad de venir de un país al otro. Sí, por ejemplo, esto de que fueran tan músicos, ¿no? Eso es otro elemento de la vida que ellos evidentemente aportaron a la comunidad. Sí, eso, mi hijo, por ejemplo, mi hijo Andreas,
el del medio, él está en este momento en Austria, en Viena, y él toca violín, ¿no? O sea, bueno, eso trascendió también, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es cómo mi abuelo, con solamente saber tocar la cítara, ha logrado que mi papá toque de la manera que tocaba el acordeón a piano. Era increíble cómo lo tocaba, y él agarraba, por ejemplo, mis primos tocaban piano, y él iba al piano y con una mano tocaba increíble, ¿no? O sea, no podía tocar el piano con las dos manos, pero con una mano era increíble lo que tocaba, y era casi todo, mi papá era todo oído, ¿no? Él no sabía leer las notas musicales. Pero mi tía Elfride también tocaba el acordeón a piano, mi tío Ruperto el violín, la guitarra, ¿no? Y mi otra tía el violín es súper difícil de tocar, muy difícil de tocar. Y sí, una preguntita más sobre tu abuela al final de su vida, porque, bueno, terminás con esa carta tan emocionante y sí como que me quedé intrigada a ver cuántos años más sobrevivió Andrea, bueno, ella vivió unos años más, pero también falleció muy joven. No tengo ahora el año que falleció porque la verdad es que no lo tengo, pero yo era chiquita cuando ella falleció. Yo más o menos tenía unos 10 años, tal vez un poco menos. Y es increíble cómo mi abuela, no sé, ella nos llenó de tanta sabiduría también a todos nosotros. Ella hacía de todo, absolutamente de todo. Claro, con mi abuela, cuando hemos ido a Joaquín de González, ahí nos hemos quedado con mi abuela. Uno de mis hermanos y yo nos quedamos con mi abuela. Cristina. Sí, perdón. La abuela la Andrea tenía 2 años cuando no, 3 años, cumplió la Andrea cuando la Oma falleció a los 63, así que Andrea tiene 48, hace 45 años que falleció la abuela. Claro, sí, 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 yo también era chica, sí. Las Mellinger dice en el 77, justo, en agosto del 77, ¿sí? 45 años. Sí, bueno, no sé si hay algunas observaciones o preguntas o alabanzas más para Cristina. Creo que todos nos quedamos muy conmovidos y te agradecemos muchísimo esta tan linda presentación. Bueno, gracias. Yo no esperaba que inicies así, Regula, así que pero así. Me pareció conmovedor. Además, después como lo presentaste, viviste casi lo mismo que tu papá, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble, sí. ¿Y de la familia, quizás hay alguien que quiera comentar algo? ¿Agregar algo? Están todos conmovidos, no pueden ya decir nada. No. Bueno, un aplauso muy grande para Cristina. Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Regula. Gracias, Mónica y Roberto. Por favor, muchas gracias por todo. No, está bien. Muchas gracias a vos. Y bueno, esta charla va a quedar grabada en nuestro canal YouTube. Así que el que no